vamos a meternos de lleno en uno de los textos fundacionales más importantes del siglo XX, el ensayo Lo inconsciente, que publicó Sigmund Freud en 1915. Un texto clave, sí. Y nuestra misión en este análisis profundo es tratar el texto no como un manual médico aburrido, sino como un verdadero viaje épico, una especie de novela de misterio neurológica. Me gusta ese enfoque. O sea, vamos a mapear la topografía de la psique, ¿no? Eso es, descubrir cómo la mente maneja su propia economía de energía y, bueno, enfrentarnos a las leyes casi alienígenas que gobiernan nuestro submundo interno. Y creo que este enfoque es súper necesario. Porque, a ver, para quienes leen psicología habitualmente, es muy fácil caer en la pereza de dar por sentado que es el inconsciente. Claro, siempre pensamos en la típica imagen del iceberg. Exacto, el cliché del iceberg. La puntita que se ve y la gran masa oculta debajo del agua. Pero Freud, en este ensayo en concreto, nos exige abandonar esas metáforas tan simples. Nos plantea algo mucho más mecánico, ¿verdad? Eso es. Nos presenta una maquinaria térmica, un sistema hidráulico lleno de presiones, aduanas, fronteras, y todo arranca con una premisa filosófica implacable. Que la conciencia por sí sola no tiene sentido. Fíjate, tal cual. La conciencia deja lagunas constantemente. O sea, los datos que nos da son incompletos. A ver, expliquemos esa premisa un poco más. Porque Freud plantea que la hipótesis del inconsciente no es una fantasía literaria ni una ida de olla, sino una necesidad estrictamente científica. Claro, es que sin ella, nuestras vidas cotidianas serían secuencias incomprensibles. Totalmente. Pensemos, por ejemplo, en cómo sabemos que otras personas tienen una vida interior. Nadie puede ver ni tocar la conciencia de un amigo. Ya, solo vemos lo que hacen. Eso es. Observamos sus actos, escuchamos sus palabras y, mediante un proceso deductivo lógico, inferimos que tienen una mente similar a la nuestra. Vale. Pues Freud dice que el gran error de la humanidad ha sido no aplicar ese mismo rigor lógico hacia nosotros mismos. ¡Ostras! Claro. Si observamos que cometemos actos fallidos, olvidos inexplicables o que tenemos sueños loquísimos. O que de repente surgen miedos paralizantes de la nada. La pura lógica nos obliga a aceptar que hay alguien o algo operando dentro de nosotros fuera de la luz de nuestra propia conciencia. Es inquietante, ¿sabes? Es como admitir que hay un inquilino desconocido viviendo en tu propia casa. Y que solo sabes de él por los muebles que te cambia de sitio por la noche. Madre mía, qué buena analogía. Y bueno, para entender a este inquilino, Freud despliega lo que llama el punto de vista tópico. Del mapa, digamos, de este nuevo territorio. Exacto. Nos presenta a los tres personajes principales o sistemas psíquicos. Tenemos el sistema inconsciente, que él abrevia como INC, luego el preconsciente o PREC y el consciente, el CC. Y el conflicto de esta historia radica en las fronteras entre estos sistemas. Porque todo acto psíquico nace primero en el sistema inconsciente. ¿Vale? Pero para llegar a la luz de la conciencia, debe atravesar lo que Freud denomina la censura. Una especie de guardia aduanero implacable. A ver, supongamos que imaginamos esta censura como el portero de una discoteca súper exclusiva. La discoteca sería la conciencia. Me parece un ejemplo perfecto. Pues un impulso o un recuerdo intenta entrar en el local. Si al portero le parece que esa idea es demasiado dolorosa o inaceptable para el ambiente del sitio, la rechaza. O sea, la reprime. Exacto. La idea es reprimida y se queda tirada en la calle fría del inconsciente. Pero si el portero le da el visto bueno, pasa al pasillo interior, que sería el preconsciente. Claro, ahí todavía no está bailando bajo los focos de la pista central, pero ya es, como dice Freud, capaz de conciencia. Eso es, puede entrar a la fiesta grande en cualquier momento. Fíjate que la metáfora del portero es genial para visualizarlo, pero oculta el problema más complejo al que Freud se enfrenta aquí. El debate técnico, ¿no? Sí, un debate que le causaba verdaderos dolores de cabeza. Cuando el portero deja pasar a la idea del inconsciente al preconsciente, ¿qué ocurre realmente a nivel mecánico? Claro, si es un cambio tópico o funcional. Exactamente. Estamos hablando de un cambio tópico. Es decir, la idea hace las maletas, abandona una habitación física en el cerebro y se inscribe en una habitación nueva. Dejando atrás su archivo original, digamos. ¿Eso es? ¿O es un cambio puramente funcional? O sea, usando el ejemplo de la discoteca, es como preguntar si el invitado es una persona física que acaba de cruzar una puerta y cambiar de espacio. Ajá.
o si simplemente es la misma persona parada en el mismo sitio en la calle a la que de repente la ilumina un foco desde arriba cambiando su estado. Qué buena forma de verlo. Y aquí Freud advierte de forma súper enérgica que no debemos buscar estas habitaciones en la anatomía del cerebro. O sea, no están en el lóbulo frontal ni nada de eso. No, la topografía psíquica es puramente psicológica. De hecho, la prueba clínica de que la inscripción original nunca desaparece es brillante. A ver, cuenta. Pues si un psicoanalista descubre un trauma reprimido de un paciente y se lo explica en consulta, el paciente pasa a tener dos versiones de la misma idea. ¡Ostras! Claro, tiene la versión consciente que el médico le acaba de contar y la huella inconsciente original, que sigue atrapada abajo sintiéndose totalmente ajena. O sea, saber la verdad de forma intelectual no soluciona el problema, no levanta la represión. Para nada. Las dos inscripciones tienen que llegar a fusionarse para que haya curación. Vale, pues si la represión es tan terca, ¿qué pasa entonces con la energía que hay detrás de esa idea? Aquí entramos en el meollo del asunto. Sí, porque aquí la lectura se vuelve un reto fascinante. A ver, solemos hablar con mucha ligereza de emociones reprimidas o de odio inconsciente. Demasiada ligereza, sí. Yo misma he pensado a veces en plan, a lo mejor estoy furiosa en el fondo y no me doy cuenta. Claro, es una creencia popular. Pero Freud, con una precisión casi quirúrgica, nos corta el paso y nos dice que esa frase es un absurdo técnico. Totalmente. ¿Cómo explica eso? Pues es una de las distinciones más importantes de la obra. Un instinto, un impulso crudo, jamás puede ser inconsciente por sí mismo. Porque el instinto es pura energía biológica, ¿no? Exacto. Para que la mente pueda manejar ese instinto, necesita atarlo a una representación, a una idea. Vale, entiendo. Lo único que el portero de la discoteca puede echar a la calle es la idea, la imagen mental. El sentimiento en sí mismo, la rabia, la angustia, es un proceso de descarga física que la conciencia percibe siempre, de un modo u otro. Espera. Vamos a desmenuzar esto un poco. Si yo reprimo el resentimiento hacia, no sé, una figura de autoridad, digamos, un padre, Vale, sí. la emoción de la rabia no desaparece. Lo que desaparece de tu radar consciente es la idea de la palabra padre. La representación de esa persona concreta es lo que se bloquea y se hunde en el inconsciente. Ostras, pero la carga de rabia, esa energía se queda flotando. Se queda huérfana. Y como la mente consciente aborrece el vacío y no soporta sentir una emoción súper intensa, sin saber de dónde demonios viene, esa energía libre buscará desesperadamente engancharse a otra idea. A otra idea que sí esté permitida por la censura, claro. Eso es. Es como, como si le arrancaras la etiqueta de peligro a una botella de ácido y se la pegaras a un vaso de agua, y de repente te crees que el terror viene del agua. Es un ejemplo brillante, y esto nos lleva directamente a la genialidad del punto de vista económico de Freud. La metapsicología. Exacto, el gran marco teórico. Él dice que hay que analizar cualquier fenómeno mental desde tres ángulos a la vez. El tópico, que son los lugares que vimos, el dinámico, que es el conflicto de fuerzas, y el económico, que básicamente asume que la psique maneja una cantidad de energía finita, un presupuesto cerrado de líbido o carga psíquica. O sea, vamos a hablar de contabilidad pura y dura. ¿Cómo se financia una represión? Pues es un proceso económicamente ruinoso para la mente. Claro, mantener a una idea dolorosa, castigada en la calle del inconsciente, no puede salir gratis. Para nada. Cuando el sistema rechaza una idea, primero le retira su presupuesto, su carga de energía preconsciente. Vale. Pero la idea originaria en el submundo sigue teniendo su propio motor encendido. Sigue empujando y presionando para salir. Así que la censura tiene que construir un muro de contención. Exacto. Una barrera permanente a la que Freud llama contracarga. Una muralla activa que consume recursos 24 horas al día. El sistema preconsciente se gasta una pasta de su presupuesto energético solo en bloquear la puerta. Y es un esfuerzo agotador. De hecho, cuando este sistema de muros y contracargas hace aguas, es cuando surgen las neurosis clínicas. Como en la histeria augustea, por ejemplo, que es donde nacen las fobias. Tal cual. Imagina esa energía huérfana que decíamos, la que se separó de una idea inaceptable. Se convierte en pura angustia flotante. Y como sentir angustia libre todo el rato es insoportable, el paciente crea una representación sustitutiva. Proyecta el terror hacia algo exterior. Un perro, un ascensor, los caballos. Claro, ahora el peligro ya no está dentro de su mente indescifrable, está afuera. O sea, es más fácil evitar cruzar la calle si ves un perro
que intentar huir de tu propio inconsciente. Aunque suponga un sacrificio gigantesco de tu libertad personal. Todo por mantener esa barricada externa. Y en la histeria de conversión es distinto, ¿no? La contracarga opera en el cuerpo físico directamente. Sí, fíjate, esa energía instintiva bloqueada, que no tiene salida emocional, se transforma en un síntoma físico. Una ceguera, una parálisis histérica. O un dolor crónico sin ninguna base médica real. El propio cuerpo se convierte literalmente en el muro de contención. Madre mía, visto el enorme coste que tiene cerrar las fronteras, cabe preguntarse, ¿qué clase de lugares es realmente ese sistema inconsciente? Pues un entorno alienígena. Sí, porque Freud detalla las leyes de este submundo. Y oye, las reglas racionales que damos por sentadas no existen ahí abajo. Es el núcleo primitivo de nuestra mente. Está regido por lo que él llama el proceso primario. Para empezar, ahí abajo no existe el concepto del tiempo. Ningún impulso envejece, nada caduca. O sea, un trauma de cuando tenías 5 años o un deseo súper infantil conserva la misma fuerza 50 años después. Exactamente la misma urgencia y frescura. El inconsciente es un eterno presente. Y tampoco tiene noción de contradicción. Quiero decir, en el mundo racional no puedes querer destruir algo y a la vez querer protegerlo. Es absurdo. Se anulan lógicamente. Pero allí abajo no hay negación. No existe el concepto del no. Dos impulsos totalmente opuestos pueden flotar uno junto al otro sin estorbarse. ¡Qué fuerte! Y además las energías son muy móviles, ¿verdad? Altamente móviles. Operan por condensación y desplazamiento. Claro, como en los sueños, que mezclas a 3 personas en una sola cara. Eso es la condensación. Y el desplazamiento es cuando la carga emocional de un trauma enorme se traslada a un detalle súper insignificante. Vale, y lo más vital aquí es entender que no es un archivo muerto lleno de polvo. El sistema inconsciente burbujea, está vivo y manda emisarios constantemente hacia la frontera. Un giro de guión buenísimo. Freud introduce a unos personajes fronterizos que él bautiza como formaciones mestizas. Formaciones mestizas, me encanta ese término. Es un concepto fascinante. A ver, ¿cómo puede existir algo mixto entre la locura de abajo y la lógica de arriba? Pues son fantasías o pensamientos muy bien elaborados. Usan el vocabulario y la sintaxis perfecta del pensamiento racional. Parecen ciudadanos ejemplares. Pero su raíz sigue anclada en el inconsciente. Exacto. Freud usa el término mestizo para compararlos con individuos que, aunque están superintegrados en la cultura dominante, siempre hay algún rasgo sutil que los delata. O sea, intentan pasar la aduana del portero de la discoteca disfrazados de pensamientos normales y lógicos. Tal cual. Pero entonces, ¿cómo los pilla el portero? Si están bien estructurados, ¿qué hace que salte la alarma y se repriman? El factor económico, sin duda. La cantidad de energía que llevan. Ah, vale. Mientras estas fantasías mantienen un perfil bajo, con poca carga energética, la censura las deja estar en la penumbra. Se toleran. Pero si de repente reciben un chute de energía extra, si se vuelven muy intensas o exigen pasar a la acción, el sistema superior detecta su origen inaceptable. ¿Y es cuando son expulsadas violentamente de vuelta a la calle? Eso es. Lo cual nos lleva a otro ajuste masivo en la teoría, y esto es muy chulo de ver al leerlo cronológicamente. Sí, ves a Freud pensando en voz alta y rectificando sobre la marcha. Exacto. Se da cuenta de que la idea de un solo portero entre el inconsciente y el preconsciente se queda corta para explicar lo que ve en la clínica. Descubre que hay ideas que, habiendo pasado el primer filtro, o sea, estando ya en la sala de espera del preconsciente, siguen siendo bloqueadas para no hacerse conscientes del todo. Es un momento súper revelador. Introduce la idea de una segunda censura, situada entre el preconsciente y la conciencia pura. Volviendo a la discoteca, es como, vale, has entrado al vestíbulo general, pero para entrar en la sala VIP de la atención consciente hay un segundo grupo de seguratas que te vuelven a cachear. Es un sobreesfuerzo brutal. Freud concluye que hacerse consciente no es simplemente que te iluminen pasivamente. Exige una sobrecarga organizativa nueva. Y con esto llegamos al clímax absoluto del ensayo, el capítulo 7. El gran final. Sí, porque hasta ahora hemos hablado de neurosis, fobias, represiones, donde las defensas aguantan el tipo, más o menos, Claro. yendo a un estado donde todo el andamiaje colapsa por completo. La esquizofrenia. O demencia precoz, como le decían entonces. Y el contraste es brutal. A ver, explícanos ese contraste. En una neurosis común,
El paciente reprime algo, pero su líbido, su interés afectivo, sigue conectado al mundo exterior, a los objetos reales. Aunque lo sustituya por fobias. Sigue habiendo un mundo fuera, vale. Pero en la esquizofrenia, el desastre es tectónico. La mente desconecta toda su carga energética de la realidad externa. O sea, desenchufa su interés por el mundo. Totalmente. Y toda esa energía inmensa se vuelca masivamente hacia su propio yo. Es una introversión narcisista muy profunda. Y claro, al perder los objetos del mundo exterior, el esquizofrénico empieza a comportarse de formas que desde fuera parecen incomprensibles. Absurdas, directamente. Y Freud incluye unos casos clínicos del doctor Víctor Tausk que, madre mía, son perturbadores pero súper ilustrativos. Sí, son clave para entender el colapso. Hablemos del primer caso. Tausk relata que una paciente joven llega quejándose después de una pelea con su novio y suelta una frase rarísima. Los ojos no están bien, están torcidos. Fíjate en la frase. Y al intentar explicarlo dice que su novio es un hipócrita que le ha vuelto los ojos del revés, haciéndole ver la situación torcidamente. Claro, si esto fuera una histeria común, una paciente en esa misma situación habría desarrollado, no sé, un tic nervioso en el ojo. Un síntoma físico. Sí, algo mudo. Pero la paciente esquizofrénica hace algo radicalmente distinto. Literaliza el lenguaje. O sea, se toma la metáfora de forma literal. Exacto. Ha perdido el concepto abstracto de ver las cosas de otra manera, así que su mente trata las palabras torcer los ojos como si fueran un evento anatómico real. Usa un lenguaje puramente hipocondríaco. Eso es. Y ese rasgo se vuelve aún más evidente en el caso del chico que se reventaba los granos. Ese caso. El paciente que pasaba horas obsesionado con exprimir pequeñas espinillas en su cara. Sí. Sentía un triunfo enorme al ver brotar algo de sus poros y luego una culpa tremenda por dejar agujeros. Freud descubre que el acto era un sustituto onanista y que para este paciente el pequeño poro abierto en la piel era de forma fáctica el símbolo de una castración y el equivalente de un órgano femenino. Exacto. Y es el mismo mecanismo que operaba en nuestro joven del principio. El de los calcetines. El que no podía ponérselos porque cada diminuto orificio de la tela era percibido como una amenaza genital. Es que yo leo esto y, intento buscarle la lógica. ¿Cómo conecta la mente un simple poro de la piel o el hilo de algodón de un calcetín con una amenaza tan antigua y primaria? Es que un neurótico jamás haría esa conexión. ¿Por qué? Porque la semejanza física entre la malla de un calcetín y un genital es tan ínfima, es tan ridículamente remota que la censura la descartaría de inmediato. Ya, no pasaría el filtro. Pero el esquizofrénico, como ha perdido el contacto con los objetos reales de carne y hueso, se aferra a la identidad de las palabras. Ostras. Se agarra a la palabra agujero o a la palabra brotar. Como ha vaciado el mundo de significado, intenta reconstruirlo tratando las palabras como si fueran objetos concretos que se pueden tocar. ¡Qué locura! Y claro, esa revelación es la llave maestra que Freud llevaba buscando todo el texto. Ahí es donde hace clic todo. Se da cuenta de que ahí reside la diferencia anatómica, por así decirlo, entre lo consciente y lo inconsciente. Y así llegamos a la gran definición final de la obra. Freud concluye que una idea consciente no es solo una imagen flotando en la cabeza. Exacto. La representación consciente está formada por dos cosas soldadas. La representación de la cosa en sí, o sea, la imagen táctil, visual, Más la representación de la palabra que usamos para nombrar a esa cosa. mientras que la representación inconsciente es únicamente la representación de la cosa, pura y dura. Desnuda de lenguaje. Un amasijo de energía sensorial que no sabe cómo llamarse a sí misma. Madre mía, es que es brillante. En la esquizofrenia, el paciente huye de la angustia desconectando la representación de la cosa, abandona el mundo, pero retiene frenéticamente las palabras. Opera con vocablos como si fueran herramientas físicas. Ese es su trágico y desesperado intento de curación. Tremendo. Bueno, habiendo llegado al final cronológico de la teoría, me gustaría dar un paso atrás y que analicemos esto desde un punto de vista literario. Me parece genial. ¿Qué nos dice la forma en la que escribe Freud aquí? Pues mira, el estilo de Freud en lo inconsciente es un monumento absoluto a la argumentación por analogía. Claro, hay que pensar en la época. 1915. No tenía escáneres cerebrales, ni resonancias, ni nada de eso. Para describir procesos totalmente abstractos, tiene que inventarse una arquitectura de palabras. Y mezcla magistralmente la física termodinámica,
hablando de presupuestos energéticos, cargas y descargas. Con una geografía geopolítica brutal. Fronteras, aduanas, centinelas, los infiltrados mestizos que decíamos antes. Construye un vocabulario propio para darle un cuerpo a lo invisible. Y lo hace con una honestidad intelectual que engancha muchísimo. Totalmente, porque no va de profeta revelando la verdad absoluta, te muestra sus propias dudas. Confiesa cuando le cuesta decidir si un cambio es tópico o funcional, por ejemplo. Y el hecho de que revise su propia teoría sobre la marcha, como cuando añade la segunda aduana a mitad del ensayo, te da la sensación de estar leyendo una novela procedimental de policías. Sí, ves al investigador analizando las pistas clínicas y cambiando su teoría sobre el crimen en tiempo real. Y el contexto histórico lo eleva aún más, ¿no? A la categoría casi de manifiesto subversivo. Es que sitúate en 1915, Europa metida de lleno en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Durante un siglo, el hombre ilustrado occidental se había creído el pináculo de la razón, el amo absoluto de su destino. Y en medio de toda esa carnicería europea, Freud va y publica esto, un texto argumentando empíricamente que dentro de nosotros vive una inmensa población primitiva. Una fuerza atemporal que se salta la razón, impulsada por instintos brutos e indestructible. Es el fin de la ilusión de control. Te dice que la barbarie de las trincheras no es un fallo del sistema, sino un reflejo del sótano de nuestra propia mente. Exacto. Es una hostia de realidad a la cultura de la época. Pues fíjate, hemos atravesado una geografía mental asombrosa en este rato. Un viaje intenso. Empezamos asumiendo la humillación de que no mandamos en nuestra propia mente. Vimos las facturas astronómicas que pagamos por mantener la represión. Ajá. Y hemos llegado a esa conclusión perturbadora, de que el lenguaje, la palabra, es el único andamiaje que ancla nuestras entrañas a la cordura. Y eso, a mí personalmente, me deja con una reflexión final súper profunda. A ver, cuéntanos. Es una pregunta para darle vueltas más allá del texto. Si según todo lo que hemos visto, lo único que rescata un instinto ciego de ese pozo temporal del inconsciente es lograr pegarse a la representación de una palabra, ¿Sí? ¿qué pasa con las experiencias más viscerales de nuestra vida? Pensemos en los terrores de la primera infancia, o traumas sufridos mucho antes de que aprendiéramos a hablar. Ostras, los traumas que literalmente te dejan sin palabras. ¿Exacto? Si nunca pudimos ponerles un vocablo, si nunca fueron bautizados en el diccionario de nuestro preconsciente. Ya, porque no teníamos el lenguaje aún. ¿Están entonces esas energías condenadas a vagar eternamente en el submundo, moldeando lo que hacemos y dictando nuestros miedos desde la oscuridad, solo porque el diccionario llegó demasiado tarde a nuestras vidas para salvarlas? Madre mía, es una perspectiva que da vértigo. Sugiere que detrás de cada acto incomprensible de nuestra vida puede haber un fantasma sensorial buscando desesperadamente un nombre que nunca se le enseñó. Totalmente. Pues ojalá este análisis profundo os invite a quienes nos escucháis a mirar vuestros pequeños fallos cotidianos no como simples errores, sino como mensajes cifrados de un continente oscuro. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.